Bien, comenzamos entonces la clase. La primera unidad, el primer tema de la primera unidad es hablar sobre lo que son vectores y sistemas de coordenadas. Algunos de los temas que vamos a tratar aquí en esta presentación son la definición básica de lo que es un vector, la definición de lo que es sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas, que son las más comúnmente utilizadas, ¿verdad? Hay un montón de sistemas de coordenadas ortogonales, pero estas son las más utilizadas en el nivel básico de física, en los problemas de electromagnetismo y de mecánica cuántica. Vamos a comenzar dando lo que es la definición de un vector. ¿Qué es un vector? Y para definir un vector vamos a utilizar el más típico, el más genérico de todos, que es el vector de posición. El vector de posición es un vector que une el origen de un sistema de coordenadas con un punto. Se designa con la letra R. Pueden ver aquí los tres ejes. Y este vector de posición queda definido si doy la magnitud, la dirección y el sentido. La magnitud es el tamaño de la flecha. O sea, cuántas unidades tiene la flecha en una escala establecida. La dirección se da a través de un ángulo con alguna dirección de referencia. Puede ser un ángulo con el plano XY, por ejemplo. Puede ser un ángulo con el eje Z, o puede ser lo que se llaman los cosenos directores, que serían los cosenos de los ángulos que forman el vector con cada uno de los ejes cartesianos correspondientes. Entonces ese es un vector de posición en el espacio R3. No es el único vector, ¿verdad? Hay otras cantidades vectoriales que también son importantes. Otras cantidades vectoriales importantes son la velocidad, la aceleración y la fuerza en campo eléctrico, campo magnético y varias cantidades que vamos a ir viendo en el camino, ¿verdad? A diferencia de las cantidades vectoriales que ocupan posición, pues que ocupan magnitud, dirección y sentido, las cantidades escalares solamente necesitan magnitud para quedar correctamente definidas. Un vector puede ser expresado en forma analítica mediante sus componentes. Por ejemplo, el vector de posición se escribe como la componente X por X unitario, más la componente Y por Y unitario, más la componente Z por Z unitario. Estos vectores unitarios X, Y, Z acá son lo que se llama la base cartesiana, o sea, son tres vectores de magnitud 1 que apuntan en las direcciones X, Y y Z respectivamente. Y a las cantidades Rx, Ry y Rz se les llama componentes del vector de posición en las diferentes direcciones. O sea, las componentes son escalares. Pueden ser positivas o negativas, o sea, Rx, Ry y Rz. Y X, Y y Z son pues vectores unitarios, esos son vectores de magnitud 1 y de dirección dependiendo cuál sea el eje, ¿verdad? X, Y o Z. Entonces, de ahí decimos, por esa razón nosotros decimos que un vector puede ser escrito como una combinación lineal de los tres vectores unitarios de la base, X, Y y Z. Algunas veces esos vectores X unitario, Y unitario y Z unitario se escriben con las letras I, J y K, con el respectivo acento arriba, ¿verdad? Con el respectivo sombrero arriba que los identifican de los otros vectores comunes. Ya les hablé de la magnitud de un vector. En el caso del vector de posición, la magnitud se puede calcular directamente del teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. O sea, la magnitud del vector de posición sería la línea, o sea, el tamaño de la línea del vector R, lo cual sería entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Si veo el triángulo de abajo, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado daría esta hipotenusa. Y si a ese lado, en este triángulo de arriba, que se convierte en cateto, sería entonces esa longitud al cuadrado más Rz al cuadrado, para dar entonces
un Pitágoras en 3 dimensiones. Sería como si ustedes tuvieran las esquinas opuestas de una habitación. ¿Cómo calcularían la distancia? Ese es el análogo de la magnitud del vector de posición. Entonces escribiría como la raíz cuadrada de rx cuadrado, ry cuadrado más rz cuadrado. Ese sería entonces la magnitud del vector de posición. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, otra figura de donde se explica mejor esa situación. Se habla de un vector unitario. Un vector unitario matemáticamente se escribe como el vector mismo entre la magnitud. Entonces ese vector va a tener dimensión 1, ¿verdad? Va a tener magnitud 1, y entonces se escribe siempre como ese vector entre su magnitud. Entonces, ese es el vector unitario, y ese vector unitario especifica la dirección del vector en cuestión. Si vemos aquí la figura, el vector unitario sería esta flecha roja que está aquí, ¿verdad? Este es un vector de magnitud 1 y que nos está dando la dirección del vector R. Por favor, los micrófonos hay que tenerlos apagados. Esa es una norma importante para la comunicación. Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, el vector unitario R, el cual entonces, si el vector unitario R es el vector R entre su magnitud, entonces se va a poder escribir como Rx, X unitario, más Ry, Y unitario, más Rz, Z unitario, dividido entre la raíz cuadrada de Rx al cuadrado, más Ry cuadrado, más Rz al cuadrado. Voy a parar ahorita un momento, no se vayan a retirar. Voy a tomar una captura de pantalla de la asistencia. Algunas personas se unen ya al terminar la sesión, ¿verdad? Yo voy tomando nota de eso. Entonces, por favor, inicien con la sesión mejor dentro de los 5 primeros minutos, ¿verdad? Porque además de que atrasa eso la clase, no es correcto, ¿verdad? Entonces voy a hacer la captura de pantalla ahorita, y nada más hago la captura de pantalla y ustedes vuelvo a abrir la sesión nuevamente para que se unan. Entonces, por favor, estén pendientes, ¿ok? Estén pendientes de que reanudemos la sesión. Yo les voy a avisar cuándo se pueden retirar. Pueden ustedes retirarse y en un par de minutos les abro la sesión nuevamente para que sigamos con el resto con lo que falta, ¿verdad? Entonces, voy a cerrar la sesión y los espero en un par de minutos por acá.